Lucas capítulo 22, el verso 31, la palabra de Dios lo dice así en el nombre de Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón. No es ese Simón salvadoreño, ¿verdad? Simón, no, es el nombre. Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiero predicar la segunda parte del sermón que estaba predicando hace 15 días bajo el tema: pero yo he rogado por ti. Hable conmigo y con Dios ahora diciendo: Señor, en el nombre de Jesús, habla, ministra, dirige nuestras vidas esta noche. Queremos, Señor, ser ministrados, queremos ser guiados, queremos ser, aleluya, que queremos que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, hacer tu voluntad en todo momento. Que esta palabra, Señor, pueda caer en buena tierra y dar fruto al 100 por 1 es mi oración. Toca nuestros corazones, toca los corazones de los hermanos que están allí en línea, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor, hermanos, y diga conmigo: háblame, Señor. Diga: háblame, Señor. Bueno, ahí más o menos. Gloria a Dios. Pero yo he rogado por ti. Hace unos días mencionaba sobre que nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros. Y el maestro de maestros nos enseña directa e indirectamente tantas cosas hermosas. El maestro iba a hacer cosas que la iglesia tenía que replicar o reproducir posteriormente. Algunos se preguntan: bueno, ¿por qué Jesús, siendo Dios, oraba al Padre? El punto no es eso. El punto es que los discípulos miraran a Jesús orando continuamente. La Biblia dice que se iba en las noches y oraba. La Biblia dice que se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, a orar. Esto estaba marcando algo en el corazón y en la mente de los discípulos, a tal grado que 20, 30, 40, 50 años después que Jesús asciende, cuando se escriben los evangelios, ellos se acuerdan de cómo Jesús se apartaba para orar. ¿Por qué? Porque esta práctica iba a ser necesaria e indispensable que sus discípulos y posteriormente toda la iglesia replicaran, reprodujeran. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante ver lo que Jesús hace cuando Él se para y enseña un sermón, pero también cuando Él no está diciendo: voy a predicar o voy a dar un sermón, pero está haciendo algo, porque le aseguro que Él quiere que nosotros repliquemos o produzcamos en ese sentido. Y Jesús, hermano, le dice a Pedro: yo he rogado por ti. Porque el Señor Jesucristo, siendo el maestro de maestros, Él nos enseña la necesidad de interceder unos por otros. El maestro de maestros intercede por sus discípulos. Un maestro, un rabino, hermanos, está diciendo: yo tengo una carga por ti, aleluya, para orar que todo salga bien en ese proceso. Imagínese usted esto. Pedro estaba en una batalla espiritual que él no sabía. Póngame atención, por favor. Imagínese usted estar en una batalla espiritual que usted ni cuenta se da, o como dice hermano Moisés, ni cuenta se fija. En una batalla espiritual donde no nos damos cuenta, porque lo espiritual es invisible para nosotros. Hay batallas espirituales activas que no sabemos, que no entendemos. Usted ve que el matrimonio se complica, usted ve que la familia se complica, usted ve que un hombre, una mujer se levanta en contra de usted, pero lo que usted no ve son los espíritus que se están moviendo en esa circunstancia, en esa situación, para que el hijo se
se ponga contra el padre, o el hijo se ponga contra la madre, o el esposo contra la esposa y viceversa. Y entonces haya esa separación y destrucción, porque la Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Usted no sabe las batallas espirituales que puedan estarse presentando en nuestra vida, y Pedro tampoco lo sabía. Pedro estaba tranquilo, hermanos. Pedro estaba cerca de Jesús, tranquilo, sin sospechar absolutamente nada. Hoy estamos sentados en esas sillas muy cómodas, gloria a Dios, y bueno, no está haciendo tanto calor ahora, estamos contentos, hemos disfrutado de la presencia de Dios en medio de la alabanza, gloria a Dios, hemos sentido algo especial, gloria a Dios por eso. Pero la verdad, hermano, es que no sabemos cuántas batallas espirituales se están presentando o activando o se van a activar posteriormente a esto. Pedro no sabía nada hasta que el Señor Jesús se lo declara y dice: hey, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, para moverlos fuerte, hermanos. ¿Está conmigo? Pero ¿yo qué he hecho? ¿Y a mí por qué? ¿Está conmigo, hermanos? Tiene que saber, mi amado hermano, que muchas veces tu nombre está siendo mencionado en el reino espiritual, y hablo específicamente del reino de las tinieblas. Tu nombre muchas veces puede ser mencionado, porque el Señor le dijo a Pedro directamente: Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. ¿Está conmigo, hermanos? Imagínese usted en una conversación, aleluya, de espíritus, de demonios, y decir: bueno, esta vez vamos a atacar a Simón. ¿Quién es ese Simón? Pedro. A Cefas, a él vamos a atacar. Y Jesús, que lo conoce todo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Jesús, que lo conoce todo, se dio cuenta de esto y se lo declara a Pedro. No porque Pedro haya cometido un pecado, no porque Pedro haya dicho algo que no está bien. Simplemente el enemigo puso la mirada en Pedro por alguna razón, y pudiéramos tratar de hacer alguna exégesis al respecto y decir: bueno, el Señor, Satanás puso la mirada en Pedro, aleluya, porque bueno, es que él es muy así, muy impulsivo, aleluya, y él dice que, aleluya, va a estar con el Señor todo el tiempo, que está dispuesto a dar la vida, etcétera, etcétera. Y es que quizás a lo mejor, hermano, Satanás estaba sospechando que Pedro iba a ser el líder, el pastor de aquel grupo, de ese nuevo movimiento que posteriormente se iba a llamar iglesia. Entonces, por alguna razón, en la junta del infierno decidieron: vamos a zarandear a Pedro. El infierno no se reúne para zarandear a Bad Bunny. El infierno no se reúne para zarandear a Shakira. El infierno no se reúne para zarandear a algún famoso, aleluya, algún cantante, porque ellos ya le pertenecen a ellos. El infierno se va a reunir para zarandear a los hijos de Dios, aquellos que se están sometiendo, aquellos que están cerca de Jesús, aquellos que están creando convicciones en su corazón. Entonces el enemigo y el infierno va a querer destruirnos a nosotros. ¿Está conmigo, mi hermano? Y él dice: vamos a zarandear a Ariel, y vamos a zarandear a Jacinta, y vamos a zarandear a Moisés, y vamos a zarandear a Fátima, porque es que está yendo mucho a la iglesia, porque es que está orando, porque es que está buscando del rostro del Señor. Así que vamos a poner nuestra mirada sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? No sabía Pedro que estaba en peligro, pero Jesús sí lo sabía. Y no solo lo sabía, Jesús como hombre estaba orando por él. Esta es una realidad espiritual que muchos ignoran. Satanás os ha pedido. ¿Qué es eso de os ha pedido? ¿A quién le pidió? ¿A quién le pidió Satanás? A Dios.
la autorización para zarandear a Pedro. Y no es la primera vez. ¿Cuándo leímos eso sobre de pedir autorización para tocar a alguien? En Job. ¿Se acuerdan? Satanás se presenta delante de Dios con los ángeles y usted sabe la conversación. Satanás le dice: ¿acaso sirve Job de balde? ¿Acaso sirve de balde Job? Quítale, pon tu mano sobre él y verás que si no te niega o no maldice en tu cara. Y entonces Dios, escúcheme esto, le permitió a Satanás tocar a Job. No porque Dios, escúcheme esto por favor, porque hay veces que Dios va a permitir que el enemigo te toque, no porque te deja de amar, no porque te deja o ya no le importas, sino que Dios va a utilizar al enemigo para pasarnos por procesos que posteriormente van a bendecir o promover nuestra vida si somos fieles a Dios. De manera que los procesos no son para destruirnos, sino para promovernos. Los procesos nos van a botar. Los procesos nos van a tumbar, como dicen en Panamá. Los procesos nos van a zarandear y nos va a marear un poquito aquello. Yo soy muy malo para dar vueltas. Si mi hija me pide: papá, dame vuelta, 3 vueltas y me mareo, hermano. Así, malísimo. Mi hija da 1, 2, 3, 6, 10 y está ahí dando vueltas y se para y como si nada. Rápido me mareo yo. Algunos somos así espiritualmente. Una media cosa y ya nos mareamos. Un medio zarandeo y ya nos desestabilizamos y empezamos a dudar: ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué le pasa a Dios conmigo? Si yo le sirvo a Dios, si yo adoro a Dios, si yo predico en la iglesia, si yo sirvo en la iglesia. Pero eso no fue lo que hizo Job. ¿Sabe qué hizo Job cuando vio todo el estrago que le había pasado en un tan solo día? Solamente levantó su voz, rasgó sus vestidos y dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Yahweh bendito. Alguien da alabanza al Rey Jesucristo ahora. Alguien dice amén. Tal vez esto no lo entendemos en el momento. ¿Cómo es que Dios puede permitir eso? Y tal vez alguien dice: no, hombre, si Dios, y este es el enfoque de los ateos. ¿Cómo es que si existe un Dios, por qué permite cosas malas? ¿Por qué si Dios existe, por qué permite que mamá enfermara y muriera? La mayoría de ateos tuvieron una triste niñez, realidad en su vida, amados hermanos, que los separó de Dios, de la creencia en Dios. He escuchado de ateos que dicen: si existiera Dios, no permitiera que mi papá golpeara a mi mamá y la terminara matando. Si existiera Dios, no pasara tanta maldad, que perdí a mi hijo, perdí a mi familiar. Con mucho respeto menciono a la familia Aguilera. Ellos pasaron un proceso con su mamá increíble, hermanos, totalmente duro. Pero gracias a Dios todavía siguen haciendo la lucha para estar en el camino de Dios. Damos un aplauso al Rey Jesús ahora. Espero no equivocarme, pero la madrecita, mi hermana Mirna, y de toda la familia Aguilera iba en un transporte público, ¿cierto? No le oigo. Mudanza, un carro de mudanza. Hubo una balacera, ¿cierto? Y una bala perdida llegó y le arrebató la vida, ¿cierto? Y uno dice: ¿dónde está Dios en esto? ¿Por qué Dios permite esto? Job perdió a sus hijos, a todos sus hijos. Job perdió a sus bienes, sus siervos, su ganado, en un solo día. ¿Por qué Dios permite esto? En el momento no encontramos propósito.
En el momento no encontramos sentido en nuestra vida. Y esto es importante, mi hermano, porque el Señor le dice a Pedro: Satanás ha pedido para zarandear tu vida, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. No para que no peques, no para que no caigas, no para que no dudes, pero para que la fe no la pierdas por completo. ¿Está conmigo, hermanos? Tiene que saber que hay ataques que nosotros no vemos. Esposa, esposo, tienes que saber que tu cónyuge va a sufrir de ataques que él no ve y que tampoco tú ves. Y por eso necesitamos orar entre nosotros. Hay procesos que no entendemos. Hay batallas que no sabe cómo están ocurriendo, hermanos. Zarandear implica sacudir violentamente, separar, como decía hace unos días, cuando se zarandea el trigo, básicamente lo que se hace es sacudir para separar el trigo de la paja, el grano de lo falso, lo verdadero de lo falso. De manera que zarandear expone lo que hay dentro en realidad. Cuando Satanás zarandeó a Job, hermanos, ¿sabe lo que descubrió después que le quitó todo? Mire, escúcheme esto. Satanás le llevaba tantas ganas a Job que lo que le hizo no tardó no lo hizo en una semana, no lo hizo en un mes, no le quitó las cosas, no le mató a un hijo uno por uno, un día otro, la otra semana otro, y después el ganado, y dentro de un año, no, todo de una vez. Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás le llevaba tantas ganas a Job que le quitó todo de una vez. Y es increíble la respuesta de Job. Ese mismo día, ese mismo momento, en ese mismo impacto, en medio de ese choque emocional y quién sabe espiritual hasta cierto punto, solamente levantó su voz, vuelvo a repetir, diciendo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Alguien da aplauso al Rey Jesucristo ahora. Alguien dice amén. Qué importante es esto, hermanos. Pedro pensaba, escúcheme, Pedro pensaba que él era un hombre fuerte. ¿Está conmigo? Vuelvo a decir, Pedro pensaba que era un hombre fuerte. Tan fuerte que decía: no, Señor, yo nunca te dejaré. Si es posible, hasta la muerte iré por ti. No, a mí no me anden con cosas. Si vamos a sacar el machete, vamos a sacarlo. Si vamos a pelear, vamos a pelear. Tiene que saber que Pedro pertenecía a un grupo político social, o más social que político, llamado los celotas. Era un grupo de guerrilleros israelitas que estaba en contra del imperio romano. Algunos dicen que Barrabás era uno de esos líderes de los celotas. Y Pedro, por eso es que Pedro siempre andaba a la espada, porque el tipo era guerrillero, hermanos. No voy a preguntar cuántos guerrilleros hay aquí, porque es peligroso. Entonces Pedro era impulsivo. ¿Está conmigo? Pedro era de los que posiblemente le había pegado un machetazo a alguien. Y es que no me deja duda, porque cuando llegó el siervo del sumo sacerdote, ¿qué le hizo? Le sacó la espada, y muchos dicen que le quería quitar la cabeza, pero le quitó solo la oreja. ¿Quién sabe quién era Pedro antes de conocer a Jesús? Era un tipo de guerra, era un tipo de pelea, y dice: bueno, si es necesario, yo voy a la muerte por ti. Y no lo dudaba, porque quién sabe qué había hecho en el pasado. ¿Está conmigo, hermanos? Por eso digo, Pedro pensaba que él era un hombre fuerte. Yo nunca te dejaré. Pero Jesús sabía que venía un proceso que lo iba a sacudir. La Biblia dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. No todo ataque del enemigo es para destruirte. Algunos ataques son permitidos
para construir tu carácter, hermano. Algunos ataques son permitidos para que aprendas a depender de Dios y no de tus fuerzas y no de tus mañas. ¿Está conmigo? Después de que todo el proceso que Pedro hizo, voy a continuar el próximo martes al respecto de cómo Pedro negó a Jesús. Dice la Biblia que negó, juró y hasta maldijo en el momento que negó a Jesús o conocer a Jesús. Pero fíjese, Pedro, después de ser restaurado y todo, el Señor le dice: vas a ir donde no quieras ir. Después de todo el proceso que Pedro pasó, la Biblia dice que él murió. Escúcheme acá, por favor. En una cruz, pero no de la misma forma que Jesús murió, porque él se sentía indigno de eso. Así que le dieron vuelta a la cruz. Ya Pedro ya no volvió a pelear de esa forma. Ya Pedro ya no volvió a evitar. Ya no trató de negar a Jesús. Cuando él es lleno del Espíritu Santo, su corazón es transformado totalmente. Escúcheme, por favor. No todo ataque del enemigo es para destruirte. Algunos te consolidan, algunos te promueven. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Efesios capítulo 6 verso 12 dice que la lucha no es contra carne ni sangre. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. Hasta el infierno está organizado. Hasta el narcotráfico está organizado. Es una lástima cuando la iglesia no está bien organizada. Y hago este paréntesis ahí. La iglesia debe de estar bien organizada también. Pero bueno, cierro paréntesis. Hay principados, príncipes de las tinieblas, potestades, espíritus que ejecutan en personas, en sistemas, gobernadores que influyen en cultura y en pensamientos. Leía, hermanos, por ahí algo que decía que hay espíritus encargados por ciudades para destruir propósitos divinos. Por eso hay ciudades que son tan difíciles de llegar, porque han logrado fortalecerse con diferentes pecados, brujería, hechicería, que los espíritus de esos lugares han logrado tomar posesión. Por eso necesitamos interceder por nuestro barrio, interceder por nuestra ciudad, interceder por la colonia. No sabemos cuántos espíritus están ahí, ok. Nosotros, hay una promesa para nosotros: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y gloria a Dios por los ángeles que rodean su casa y que han levantado un cerco alrededor de su hogar. Pero tiene que saber que hay espíritus que están allí, hermanos, fijos en ciudades, colonias, barrios, y que la iglesia necesita orar. Todo esto forma un sistema organizado contra el creyente. Muchas veces no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus padres, no son tus hijos. Son demonios que están interfiriendo para destruir el propósito de Dios, para zarandear la familia, el matrimonio y la comunión en el hogar. Y el poder de la intercesión es esta. Estoy terminando, porque Jesús le dice a Pedro: bueno, Satanás ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Aquí está el centro del mensaje, hermanos. Aleluya. Jesús no le dijo: voy a impedir que Satanás te toque, no te aflijas, yo ya negocié, voy a evitar el proceso. No, Jesús nunca nos dice eso. Aleluya. Pero sí, hermano, el poder de la intercesión, aleluya, por otros. Y yo lo ponía en mi estado ahora en la tarde. Gloria a Dios. Lo único que sostuvo a Pedro en su proceso de zarandeo, de haberlo sacudido el enemigo, es la intercesión. Fue lo único que lo sostuvo. Ni él, ni siquiera Pedro oró por él.
Al contrario, lo negó, maldijo, juró que no conocía a Jesús. Pedro cayó, hermanos, muy bajo, pero no cayó tan bajo porque la oración intercesora sostenía a Pedro. Hay cosas en tu vida, en tu familia, que lo único que lo sostiene es esa oración que tú haces por él. Si tu familiar no ha muerto, si tu familiar, aleluya, todavía tiene misericordia Dios de él, es porque tú estás orando por él. Porque en medio de esa lucha espiritual de vicios, en medio de esa lucha espiritual de pecado, en medio de esa lucha espiritual de indiferencia, es tu oración la que sostiene a esa persona. ¿Cuántos dicen amén, por favor, hermanos? Hermanos, pongan amén ahí, que aquí nadie dice amén. Por eso es tan importante orar unos por otros. Por eso es tan importante interceder, hermanos. Porque la oración intercesora puede ser el único hilo que pueda estar sosteniendo a alguien. A alguien como el pastor, como la esposa del pastor, a alguien dentro de la iglesia, en tu familia, tu matrimonio, tu vecino. Y tú ves a esa persona que está destruida, está hundida, está caído en el pecado y hasta dice tonteras delante de Dios y quién sabe qué cosas más. Y tú dices, qué barbaridad. Pero lo único que no ha matado a tu familiar, a tu amigo, a esa persona, es la oración intercesora que tú haces por él o por ella. Póngase en pie, por favor. La oración no evita las pruebas. Diga conmigo, la oración no evita las pruebas. Gracias. La oración no evita las pruebas, pero sostiene la fe de las personas. Alguien levanta sus manos y ora a Dios ahora. Quiero decirte que muchas veces cuando tú no oraste por ti, que en algún momento de tu vida, cuando estabas en pecado, en rebeldía, cuando te estabas alejando de Dios, lo que te protegió a ti fue la oración que alguien hizo por ti. Cuando te querías morir, lo que te protegió tu corazón es la oración que alguien hizo por ti. Cuando el enemigo te zarandeó, te sacudió, te golpeó y empezaste a maldecir, a dudar, a interrogar a Dios, quién sabe, te quisiste alejar de Dios, pero no moriste en eso, porque alguien estaba orando por ti. Pedro se merecía el castigo más grande quizás, como cualquiera de nosotros, pero la oración de alguien nos ha sostenido hasta este momento. Por eso dice la Biblia: busqué entre los hombres alguien que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha para que orara por los demás, para que yo no destruyera, pero no lo encontré, dice el Señor. Levanta una oración a Dios y dile: Señor, gracias por escuchar la oración de alguien más que hizo por mí. Levante su voz, hermano. Muchas veces nuestra oración fue: Señor, quítame la vida. Nuestras oraciones eran quejas, murmuraciones, maldiciones, malos pensamientos. Pero Dios no escuchó esas oraciones, pero escuchó la oración de un familiar, de un amigo que hizo por ti para que Dios tuviera misericordia por ti. Dígale: Señor, gracias por escuchar la oración de alguien más en medio de mi proceso, Señor. Alguien tiene que comprometerse ahora y decirle: Señor, yo también quiero hacerlo por alguien más.
Yo también reconozco que necesito orar por todos, por mi matrimonio, por mi familia, por mis hermanos. Ayúdame, Señor, en todo momento a levantar mi oración a ti. Ayúdame, Señor, a ser un intercesor, una intercesora fiel, Señor, a ti. Que tenga ese amor, ese corazón y esa convicción. Amado hermano, amada hermana, no te canses de orar por tu esposo, porque tu oración está sosteniendo a tu esposo. No te canses de orar por tu esposa, porque tu oración está sosteniendo a tu esposa. No te canses de orar por tu hijo, no importa si está lejos o cerca o aparentemente cerca de Dios. Tu oración está sosteniendo a tu familia. Tu oración está sosteniendo al pastor. Tu oración está sosteniendo la iglesia. Tu oración está sosteniendo a un amigo, a un familiar, a un hermano. Sigamos orando en el nombre de Jesús unos por otros. Gracias, precioso Jesús, por esta palabra. Guárdanos, protégenos, bendícenos y dirígenos cada día, Señor.